Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a seguirle al curso de idealismo alemán. Seminario Kant-Hegel. Bueno, antes de entrar directamente a, perdón que esté haciendo tantos prolegómenos, pero me parecía que al menos era necesario hacer dos paradas antes de entrar a Hegel. Una con Kant, recapitulando el sistema, o lo que podríamos llamar la arquitectónica kantiana, y otra parada en Fichte, particularmente en el primer parágrafo de la primera presentación importante aquí de la doctrina de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, pues espero que en este video podamos responderlo. Entonces, número uno, quién fue Fichte? Fichte es un personaje no solamente central en la filosofía clásica alemana, sino quien le da a Kant esta proyección hacia una filosofía del absoluto que veremos desarrollarse después en Schelling, después en Hegel, y en realidad que dejará toda una estela que se puede percibir hasta la filosofía contemporánea. Lo que pone, bueno, lo que afirma Fichte es un primer principio que va a ser el germen a partir del cual se va a desarrollar todo el llamado idealismo alemán. En otras palabras, bueno, sí, es verdad que Kant ha puesto las semillas y ha puesto, pero más bien para utilizar estas metáforas, creo que Kant lo que nos ha dado son los territorios, pero lo que precisamente busca Fichte es la génesis de ese territorio, es decir, los movimientos de las placas, si quieren seguir la imagen, a partir de un pequeño germen, y ese pequeño germen va a ser el primer principio a partir del cual se despliegue todo un sistema filosófico, y ahora sí un sistema con mayúsculas, algo que Kant no se hubiera atrevido, o que cuya posibilidad explícitamente rechazó Kant. Bien, entonces Fichte nace el 19 de mayo de 1662 en Ramenau, cerca de esta ciudad, Dresden, ¿no? Estudió teología en 1680, pero particularmente estudia el derecho. Sí, tiene una formación teológica, pero también con una preocupación muy importante en la filosofía del derecho que después se va a ver en sus escritos, ¿no? Después de las presentaciones sobre la doctrina de la ciencia, y que en realidad están de fondo y de justificación política para este proyecto metafísico. Después empieza como casi todos estos personajes, como preceptor privado, es decir, como profesor privado de algún riquillo por ahí. Pero bueno, todo empieza a cambiar porque en esa época cuando trabaja como preceptor, tiene que enseñarle a estos infantes la crítica de la razón pura de Kant. Es cuando empieza a trabajarla. Y bueno, finalmente decide ir a ver a Kant en 1691, y bueno, un poco en aras de impresionarlo y de volverse su heredero intelectual, su heredero filosófico, escribe La crítica a toda revelación, un texto en el cual Kant siente plenamente reflejado el espíritu de su obra, le ayuda a publicarla. Y este texto y esta relación con Kant le da una posición muy particular a Fichte, efectivamente en dirección de convertirse en el heredero de la filosofía trascendental kantiana. Inmediatamente después, bueno, les digo, una cosa que no se puede perder de vista en todo el idealismo alemán, o en la filosofía clásica alemana, es la situación política. Y lo que marca definitivamente la situación política es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el hecho del momento, ¿no? El acontecimiento, para usar palabras más fuertes. Es el gran acontecimiento del momento, y es lo que va a marcar de qué lado se van a colocar los pensadores. Y todos ellos, Kant y Fichte, Schelling, Hegel, en un principio van a ser defensores a ultranza de la Revolución Francesa. Bien, entonces en estos años, bueno, inmediatamente después de la publicación de este texto, bueno, él empieza a trabajar sus ideas, pero bueno, también escribe muchos textos en defensa en defensa de la Revolución Francesa, y después esto se verá, este espíritu revolucionario, político y de compromiso nacionalista, se verá en obras un poco más tardías. Pero después ya, en 1794, finalmente ingresa como profesor en la universidad de Jena, y ahí es donde empieza a presentar su gran proyecto filosófico, que va a ser la doctrina de la ciencia. Bueno, resulta que estos cursos que él da sobre su proyecto filosófico, estaba
anclado, o más bien estaba soportado en manuscritos que le iba pasando a los estudiantes, pero estos manuscritos finalmente se filtran por ahí, llegan a manos de un editor y se publican. Entonces, bueno, en contra de la, bueno, a espaldas de Fichte, y salen así como la Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Bueno, qué significa este título? Grund es esta palabra que los alemanes utilizan para expresar razón, fundamento, base, cimiento, suelo, ¿no? Es decir, es lo que está de base, es el basamento, y por supuesto, dar el basamento o la base de algo significa dar su fundamento, su fundus, es dar su fondo, es decir, aquello sobre lo cual reposan todas las cosas. Y de ahí viene la palabra fundamentar. Cuando nosotros decimos fundamenta tu tesis, lo que queremos decir es qué es aquello sobre lo cual depende tu tesis. Y si algo depende de otra cosa, la pregunta filosófica es ¿qué es aquello que no depende de nada más? ¿Qué es aquello sobre lo cual todo descansa? Ahora veremos qué significa todo, qué significa descansar, pero fundamentar significa entonces dar razón, es ofrecer el principio de razón que está a la base de todas las cosas. Y lo decisivo será ver en dónde descansa y en qué lado está. Bueno, ahora la siguiente parte. Grundlage viene de legen, que significa poner. Entonces es poner los fundamentos. La Grundlage es la puesta de los fundamentos, o el asentamiento de esa base de los primeros principios. Ahora, der gesamten, de toda, Wissenschaftslehre. Entonces, Wissenschaftslehre tiene dos componentes. La palabra Wissenschaft significa ciencia, pero no significa ciencia empírica, significa ciencia en el sentido metafísico del término, es decir, muy en la línea de Aristóteles, pero de todos los racionalistas, como la ciencia de los primeros principios. Y Lehre significa exposición. Exposición es la puesta en papel, ¿sí? Es la Darstellung, la puesta aquí en un texto filosófico que nos lleve a nosotros desde nuestra conciencia empírica a la conciencia trascendental. Es decir, no es un texto que busque hablar del mundo, es un texto que pretende llevarnos de nuestra condición de sujetos empíricos a las condiciones trascendentales de esa subjetividad empírica. Entonces, la Grundlegung der gesamten Wissenschaftslehre es algo así como la puesta de los fundamentos de aquel sistema que nos permite elevarnos a la ciencia, a la condición científica, es decir, a los primeros principios. Entonces, toda la Wissenschaftslehre o la doctrina de la ciencia tiene un único objetivo: conducirnos a nosotros desde nuestra conciencia empírica, es decir, nosotros que tenemos relación con las cosas y que suponemos que somos por un lado nosotros sujetos y por el otro lado están los objetos. Lo que pretende la doctrina de la ciencia es demostrar sobre qué descansa en última instancia todo esto que llamamos experiencia. Y eso en lo cual descansa toda esta experiencia es el yo, y más particularmente en la identidad del yo, y más particularmente en la autoconciencia, y más particularmente en la autoconciencia productiva. Pero ya veremos eso. Para acabar ya rápidamente con la exposición contextual de Fichte, el momento en el cual escribe, después de la Wissenschaftslehre, el gran proyecto de la Wissenschaftslehre es mostrar al yo como un ser eminentemente práctico, absoluto y que produce su propia realidad. Suena entonces, es completamente natural pensar que ahora esa producción ideal de la realidad se concrete efectivamente, y la concreción de esa autoproducción es el Estado, es la vida comunitaria. Entonces, así como en Kant la metafísica de las costumbres o la razón práctica son fundamentaciones de cómo vivir los unos con los otros y construir esta vida como seres libres fuera del yugo de los déspotas. De lo que se trata en Fichte también es de mostrar cómo toda esta reflexión sobre el yo nos tiene que conducir a la construcción de un Estado como seres libres y un Estado como expresión última de la libertad humana. Entonces, bueno,
escribe El fundamento del derecho natural y El sistema de la moral, ¿no? en el 1796 y 1798 respectivamente, hasta que lo atacan. Lo atacan a propósito de ciertas críticas que le hace otro filósofo alemán, Jacobi, y finalmente se le termina acusando de ateísmo. Al final de la presentación veremos ciertas razones, ¿no? De por qué eso es posible. Que en última instancia lo que parece es que ese yo que somos nosotros pareciera tener justamente las cualidades de Dios en tanto absoluto, y por lo tanto parecería desalojar a Dios para hacer entrar la subjetividad absoluta que vive en el hombre, el ser humano. Pero eso lo discutiremos. Entonces, después de esta disputa, la Atheismusstreit, es acusado de ser un ateo y entonces expulsado de la universidad y pierde este lugar central que había ocupado en la escena intelectual alemana. Pero bueno, sus preocupaciones políticas y su talante, de hecho, el nombre o el apodo con el que o el mote con el que se reconocía y se caracterizaba a Fichte era como el titán. Era el gran titán de la filosofía que había levantado el edificio de la doctrina de la ciencia sobre la herencia kantiana, pero era también un personaje que constantemente se levantaba incluso desde las cenizas, como en este caso. Y bueno, después de la disputa del ateísmo y después de estos trabajos ya que están detrás de él sobre varias exposiciones de la doctrina de la ciencia, que hay varias, eh, aparece su voluntad de intervención política y habla y trata de colocarse como una figura a favor de la lucha contra Napoleón, porque bueno, Napoleón, ya lo saben, ha llegado ya al poder, se ha extendido por Europa, en nombre de la Revolución Francesa está combatiendo al ancien régime, a todos los antiguos monarcas y al poder monárquico en general y sus alianzas que se extiende por Europa, pero entre ellos, pues desde luego que le ha tocado a todos estos pueblos, a estos pueblos germanos. Él está, y entonces él participa, y sobre todo como orador, para impulsar a que como alemanes se defiendan, bueno, primero crear una identidad alemana y segundo que se defiendan de Napoleón, del yugo napoleónico. Pero bueno, digamos, él pertenece incluso a la comisión de censura, ¿no? O sea, a la redacción de textos y ver qué es lo que se puede y no publicar en estos años de la ocupación francesa. Aquí en la imagen pueden ver a Napoleón entrando por la puerta de Brandenburgo gloriosamente. Pero el asunto es que Fichte, Fichte está pensando sí en la herencia de la Revolución Francesa, pero también está pensando en su fracaso. Es una constante dentro de los alemanes esta recepción doble de la Revolución Francesa. Por un lado, se identifican con ella, la identifican como el acontecimiento de la época en contra del antiguo régimen y sobre todo en contra de las diferentes formas de despotismo, pero por el otro lado también están perfectamente conscientes de que esa libertad inmediata no ha tomado el tiempo suficiente como para madurar y reflexionar sobre sus capacidades no solamente negativas, es decir, enfrentarse a hacer una revolución, sino también sus posibilidades constructivas, es decir, levantar un sistema, fundamentar, grundlegend, un sistema sobre el cual podamos vivir los seres humanos como seres racionales y no se autodestruya la revolución como parece estar sucediendo, número uno, en la época del terror, y dos, con Napoleón, que es correlativo al terror. No debemos ver a Napoleón como alguien que viene a traicionar la Revolución Francesa, sino que hay algo orgánico dentro de la propia Revolución Francesa que convoca a Napoleón como la única figura capaz o el único personaje que históricamente puede convertir la potencia negativa de la Revolución Francesa en un proyecto político y extenderse por todo el planeta. El asunto es que esta expansión parecería al mismo tiempo traicionar el espíritu libertario de la revolución. Y ese es el punto en el que se encuentra, es el punto en el que se encuentra Fichte, y cuando escribe sus famosos discursos a die Reden an die deutsche Nation, los discursos a la nación alemana, lo que está buscando es una identidad espiritual alemana
capaz de enfrentarse, sí, materialmente y con tropas a la ocupación francesa, pero para poder construir sobre su propio suelo y sobre su cultura y su tradición un estado de la libertad. Ahora, todo esto se va volviendo terriblemente problemático porque, bueno, así como la Revolución Francesa parece haberse salido de sus cauces, también la respuesta alemana a la invasión está mezclada. Están los defensores y los detractores de Napoleón, están también las dudas de qué se debe hacer, porque están los promonarcas, las monarquías posiblemente, pues, les llamaríamos constitucionales, luego están los republicanos. Entonces, no es para nada claro cuál es la salida política que quieren los alemanes o los protoalemanes para ellos, ni en general Europa, ¿no? Ustedes saben o recordarán que en Francia hay una constante sucesión de monarquía y república, revoluciones y restauraciones, y todo eso constituye el pulso, la sístole y diástole que convulsiona la Europa del siglo XVIII pero sobre todo del siglo XIX. Entonces, ya en estos últimos, todos ellos, o sea, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, todos ellos tienen una cierta decepción de lo que ha pasado con la Revolución Francesa, cierta, ¿no? Pero no renuncian a ella y sobre todo a su espíritu, ¿no? A la idea que está, a la idea que late en ese movimiento que afirma a la humanidad como absolutamente responsable de su destino y que Kant llamará en estos escritos sobre la Ilustración la mayoría de edad, es decir, dejar a todos los amos. O sea, si algo tiene la ilustración y algo tiene la modernidad y que podemos reclamar como absolutamente nuestra, es número uno, el carácter de duda y corrosivo de todas las antiguas creencias que está en Descartes, con la duda metódica, por un lado, que es el verdadero maestro, el verdadero profesor de la escuela de la sospecha, y no Freud, Nietzsche y Marx, el primero y el más grande de todos es desde luego Descartes. Y la otra cuestión es la de acabar con los amos, es decir, terminar con la servidumbre humana, con la servidumbre externa, con la servidumbre interna y en general con todas las formas que nos anclan a la dependencia. Y eso es lo que hace, eso es lo que intenta hacer Fichte y eso es lo que lo convierte en un titán. Pero a sabiendas de que la política y de que la vida efectiva no siempre toma los cauces o rara vez toma los cauces que nosotros nos imaginamos, entonces, bueno, está uno de sus últimos textos es poseído por una cierta distancia respecto a los hechos y quizá una cierta melancolía y escribe como lección, la tradujeron así, ¿no? Lecciones sobre el destino del sabio, en las cuales, bueno, él termina de alguna forma diciendo que la patria no es eso, no es necesariamente el Estado y no es necesariamente las formaciones políticas, sino tienen que ver más con la cultura y tienen que más ver con el lenguaje y tienen que ver con la tradición. Entonces, eh, el Estado, bueno, sí, sigue siendo un interés central en el Fichte, pero ya no está, digamos, motivado por su inmediatez política, es decir, por los actores políticos que se apropian del Estado o lo derrocan o lo transforman o lo instauran, sino por aquello, otra vez, que debe estar como base espiritual, no empírica, sino trascendental, de la vida comunitaria que llamamos Estado y que es la forma en la que Europa ha decidido constituirse, es decir, como estados nacionales, y que va a seguir así hasta las guerras mundiales. Yo sé que es difícil, Fichte, pero vamos a tratar de reconstruir el primer parágrafo de la fundamentación de toda la doctrina de la ciencia y vamos a tratar de comprender cuál es este primer principio, este germen a partir del cual va a crecer el sistema, no solamente en Fichte, sino también en Schelling y en Hegel. ¿Por qué es eso? Es un primer principio, pero no en el sentido abstracto del término, algo que estaría fuera de aquello que está fundado, sino que va a evolucionar inmanentemente. Entonces, podríamos decir que la gran contribución de Fichte respecto al sistema kantiano consiste en ofrecer la génesis de eso que Kant daba por supuesto, y es el sujeto. En otras palabras, si el proyecto kantiano
consiste en hacer una arquitectónica de la razón, el proyecto fichteano consiste en hacer una genética de la razón, una genética del yo. Es decir, cómo se produce a sí mismo el yo y no como un yo ya constituido y consolidado, como aparece en la crítica de la razón práctica pura, construye el saber. Porque el gran secreto que nos pretende revelar Fichte es que en esa actividad sintética de producción del conocimiento, de lo que nos habla Kant, donde unimos la sensibilidad al entendimiento, la cosa o el objeto al sujeto, en realidad lo que está siempre detrás y por debajo es el yo actuando sobre sí mismo. Entonces, el primer punto aquí para comprender hacia dónde va este primer principio es en dónde nos dejó Kant. Aquí pueden ver arriba a la derecha comparados los sistemas de un sistema heliocéntrico, ¿sí? Y a la izquierda, pues que es el de Copérnico, y a la derecha está el otro sistema de Ptolomeo, ¿no? Que tiene a la Tierra, que es geocéntrico. Entonces, bueno, pueden ver la simplicidad con la que se resuelven las cosas cuando hacemos del Sol el centro, y las peripecias y los enredos y los bucles que aparecen y que terminan siendo inexplicables cuando uno coloca a la Tierra. Es decir, para poder explicar el movimiento de los astros es mucho más simple y el camino es más corto, ¿sí? Digamos, conceptualmente hablando, en el modelo de Copérnico. Entonces, Kant nos dice que ha realizado él una revolución copernicana. Uno puede decir si no ha sido al revés, ¿no? Si nosotros en vez de que parece que estamos con Ptolomeo al decir que el yo es el centro y todo gira alrededor de nosotros, cuando lo que hace Copérnico es más bien sacar a la Tierra del centro, sacar en una jugada anti-antropocéntrica y colocarnos a nosotros fuera, en la periferia. Pero lo que quiere decir Kant con revolución copernicana es cuál es la relación de centro y periferia, o qué gira alrededor de qué. Y una transformación copernicana significa redefinir el centro de un sistema. Y lo que está haciendo Kant en términos copernicanos es redefinir el centro en torno del cual gira la experiencia. Entonces, en una filosofía realista somos nosotros los que estamos buscando los objetos, o son ellos los que nos afectan y nosotros los perseguimos para que ellos nos revelen lo que son en última instancia. Pero, dice Kant, eso consiste en la revolución, somos más bien nosotros, es la subjetividad, o nosotros en tanto subjetividad, lo que les ponemos, los que ponen las categorías para que la naturaleza aparezca de una forma legal, a partir de leyes universales. Bueno, este es el primer elemento, pero lo interesante es que en el propio Kant ya no se trata de una jerarquía estática como los modelos clásicos de las estrellas que podemos encontrar inspirados en Aristóteles y a lo largo de toda la Edad Media, que son las esferas concéntricas, sino ahora estamos concernidos con el movimiento, ¿sí? A partir de Newton estamos concernidos por el movimiento. Entonces, lo que pretende explicarnos Kant es cómo es posible que nosotros conozcamos el movimiento de los astros de forma a priori, es decir, con estructuras a priori de la matemática, cuando somos seres empíricos, somos seres sensibles. Bueno, pues ahí viene la primera división, que es entre lo sensible, es decir, aquello que se nos da a los sentidos espacio-temporalmente, y algo que no está en el tiempo ni en el espacio, que es pura estructura y que es la subjetividad trascendental. ¿Sí? Bueno, eso es Kant, y eso es justamente lo que intenta hacer Fichte. Les puse aquí, bueno, los dos modelos, los del Ptolomeo y de Copérnico, arriba a la derecha, y abajo a la izquierda, bueno, pues la aportación newtoniana, que es la explicación, ahora sí, de los movimientos de los astros a partir de leyes, y esa ley fundamental, pues esas leyes fundamentales van a ser las famosas tres leyes de Newton, ¿no? La primera sobre la inercia, que todo
que todo cuerpo que mantiene constante su velocidad está en movimiento rectilíneo uniforme, el cual es indiscernible del reposo. La siguiente ley de Newton es la de, ya no me acuerdo en qué orden van, pero bueno, a toda fuerza en una dirección, es decir, con un vector, le corresponde una fuerza contraria y de la misma magnitud, es decir, un vector, otro vector, y eso es la inercia. Y finalmente, bueno, pues la fuerza es igual a esta ecuación, ¿no? De la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que después va a ser que explica el peso de los cuerpos o la atracción que sienten los cuerpos por una masa, y eso después se puede explicitar en una ley de la gravitación universal, ¿no? Bueno, abajo a la derecha lo que tienen es un diagrama de la perspectiva. Aquí es raro que se discuta, no es que no se haya hecho, pero rara vez se discute la influencia que tiene el arte renacentista en la constitución de la idea de la subjetividad y muy particularmente la idea que tiene Kant. Nosotros en la perspectiva lo que tenemos es la reproducción de un mundo en un plano, y ese plano de inmanencia es el cuadro. Y lo que hace el cuadro es hacer converger todos los rayos que vienen del mundo en un solo punto geometral, y ese punto geometral es el ojo humano. Entonces aquí en la imagen lo que pueden ver es un objeto tridimensional que podríamos decir es real y es parte del mundo, pero que luego se representa de manera plana, porque lo único que nos interesa es conservar la relación, es decir, hacemos un mapa del objeto tridimensional en 2 dimensiones, pero lo que nos importa no es reproducirlo en el sentido de hacerlo otra vez, sino de extraer la información estructural de eso. Y eso lo hacemos con la matemática, y eso finalmente donde va a converger es en el ojo humano. Entonces aquí pueden ver una explicación, o si quieren no es una alegoría, una imagen que nos presenta, o un ejemplo bastante gráfico de cómo está operando la idea de lo trascendental, el Kant. Bueno, pues estos principios son los mismos que va a usar Fichte, pero de una forma radicalizada, que ya veremos cómo. Bueno, en Kant tenemos una lucha irresuelta entre inmanencia y trascendencia. ¿Qué significa inmanencia? Que hay un solo plano en el cual suceden todas las cosas. ¿Qué significa trascendencia? Pues que hay algo fuera de ese plano. ¿De qué plano estamos hablando? Del yo. Estamos hablando de la subjetividad y del mundo de sus representaciones. Inmanencia significaría que no hay nada más que un yo solo con sus representaciones. ¿Qué significa trascendencia? Que hay algo fuera de ese yo, y eso fuera de ese yo serían las cosas, y muy particularmente la cosa en sí. Entonces, ¿cómo se caracteriza la inmanencia en Kant? Bueno, pues número 1, con la identidad del sujeto, es decir, yo soy igual a yo. Hay una representación originaria, absoluta, y que está a la base de todo, que es mi constancia. Yo veo que el mundo va variando, volteo hacia acá y veo una silla, volteo hacia allá y veo el techo, volteo hacia allá y veo un perro, un gato, lo que sea, y todo eso va cambiando. Pero lo único que permanece, el denominador común en ese cambio de representaciones, soy yo. Yo soy la base sobre la cual está variando todo eso. Entonces yo no cambio, yo soy identidad conmigo mismo. Ahora, esta identidad, aunque sea una mera forma, según Kant, lo que permite es aglutinar toda la experiencia y hacerla mía. Es decir, que cada representación sea mi representación. Es decir, yo puedo decir, el gato está sobre la mesa, pero en realidad debería decir, yo veo, yo pienso, yo opino, yo creo, yo afirmo que el gato está sobre la mesa. Entonces lo que le da existencia a ese gato sobre la mesa es el hecho de que yo lo diga. Y todas las cosas sobre las cuales juzgo, y juzgar es decir algo sobre algo, es decir, predicar, el gato es rojo y la luna es verde, o bueno, cosas que sí sean ciertas. Una mesa puede tener 4 patas, o suele tener 4 patas. Todo eso es juzgar, es decir cosas sobre las cosas, o presentar algo en tanto que algo. Bueno, todo eso son actos que está realizando alguien, y esos actos
son actos de una subjetividad. Y esa subjetividad puede decir que todas esas representaciones son suyas, son el resultado de su actividad sintética. Y ese suyo significa en última instancia que el yo está referido a sí mismo. En este cuadro, esta es una animación de un cuadro de Escher, y bueno, seguramente lo conocen por este tipo de juegos que hace todo el tiempo, circulares, ¿no? Una mano que está dibujando a otra mano. Y esto, precisamente lo que ven ahí es un personaje que está fuera del edificio, es decir, es trascendente. O a ver, aquí para ver, lo que pasa es que está en un constante loop, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en primera instancia lo que parece es que el señor está dentro de la galería viendo un cuadro, pero dentro de ese cuadro está el propio edificio en el cual él está, y esto se convierte en un loop porque él se va reencontrando de manera así fractal hasta el infinito. Bueno, esta imagen se las puse porque la autoconciencia es eso, es un recorrido de las cosas, pero de manera circular, en la cual siempre se reencuentra a ella misma. Pero no es que se reencuentre a ella misma como, como una cosa del mundo, sino que ese recorrido por las cosas empieza en ella misma, en la conciencia, y termina en ella misma, la conciencia. Entonces este estarse recorriendo es aquello que va produciendo el mundo de las representaciones y que yo atribuyo a los objetos de la ciencia y los objetos de la experiencia en general. Entonces, esta es la parte inmanente en Kant, pero la parte trascendente es y bueno, la parte de la inmanencia es, digamos, el espíritu racionalista que tiene Kant y que ha heredado ahí, particularmente de Wolff. Pero la parte de la trascendencia es este gusanito del escepticismo que le ha sembrado su espíritu Hume, y es el hecho de que pues hay una insuficiencia y hay una vacuidad de nuestras representaciones, que parece que ellas tienen que ser fecundadas por algo externo, si no, nosotros como sujetos estamos condenados a puras tautologías, a decir puras cosas vacías, ¿sí? Y esos son los famosos juicios analíticos. Recuerden que nosotros como inteligencia podemos ligar representaciones, pero eso no produce conocimiento. Yo tengo que ir al mundo y tener una experiencia de algo, sentir el mundo. Pero entonces tenemos un problema, porque por un lado parece que yo soy autosuficiente, que todo está en mí y que el mundo de representaciones es el producto de mi actividad, y por el otro lado parece que no, que sí hay una trascendencia, que sí son las cosas las que nos dictan hacia dónde dirigirnos, aunque en última instancia decidamos nosotros, las cosas tienen este peso fundamental de iniciar el movimiento y de determinar de alguna manera nuestra sensibilidad. Y esto, lo que dice Fichte, es lo que no cuaja, esto es lo que no funciona. No se puede ser inmanente y trascendente. ¿No? Bueno, aquí está la famosa, otra imagen de Escher, que son dos manos que se están dibujando, pero al mismo tiempo se están produciendo, y una está produciendo a la otra. Las dos manos son el yo, son los dos lados del yo, pero en una jugando como sujeto y en otras jugando como objeto. Esta metáfora de la mano que se dibuja o de la mano que se toca a sí misma también la encontramos en la quinta meditación cartesiana de Husserl, ¿no? Donde habla precisamente cuando yo toco mi propio cuerpo, dice, bueno, yo soy el que toca, por tanto soy el sujeto, pero yo soy lo tocado, entonces yo soy el objeto. Bueno, algo similar, pero no en el cuerpo, sino en el propio yo, es lo que tiene que ocurrir. El yo se tiene que tocar de alguna manera para ser real para sí. Y al mismo tiempo, en ese tocarse, no puede quedar preso de la vida empírica, sino que tiene que mantener su pureza a priori o su pureza trascendental. Entonces, vamos a explicar esto. Yo sé que es complicado y es un poco enredado en primera instancia, pero después termina siendo bastante, entre comillas, simple, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la tesis inicial? ¿De dónde parte? Ahora que dimos un contexto general de Fichte y que dimos una idea de dónde se quedó Kant, nos podemos preguntar, ¿qué quiere Fichte? ¿Qué es lo que propone? Entonces ahí está su tesis inicial. Y es que la cosa en sí, la idea de que hay una cosa en sí que nos afecta y que eso determina el saber y de alguna forma la experiencia, mantiene al sujeto preso de algo más.
Pero, ¿por qué eso es un problema? Porque Kant nos había dicho que el sujeto es fundamentalmente libre. ¿Qué significa ser libre? Bueno, pues no depender de nada más, ser incondicionado. Si yo estoy, si yo dependo de la cosa, entonces estoy condicionado por las cosas y entonces no soy verdaderamente libre. Entonces, Fichte nos dice, así como los franceses nos han liberado materialmente o nos han liberado del yugo político del antiguo régimen y de los monarcas, la tarea que él se da es liberar ahora al espíritu de todas las ataduras con las cosas y proclamar su absoluta independencia, su absoluta autonomía y la capacidad de autoproducirse, es decir, de tomar el destino, su propio destino, en sus manos a partir de la razón. Muy kantiano en eso, pero sobrepasando esos límites de prudencia que había impuesto Kant, ¿no? Entonces, la cosa en sí lo que hace es volver al sujeto determinado o de una forma dependiente de la cosa. Entonces está bedingt, condicionado. Pero el sujeto, nos ha dicho Kant, es incondicionado, unbedingt, es lo que condiciona. Recuerden, el sujeto es el que le pone al mundo sus condiciones, pero nadie le puede poner sus condiciones al sujeto. Si algo fuerza al sujeto a hacer algo, entonces él no es verdaderamente libre. Así, el primer paso y la primera tesis es que un sujeto libre es incompatible con la cosa en sí. Entonces hay que cercenar la cosa en sí. Ahora, objeción, un sujeto que no piensa nada, y digamos, un sujeto, ¿qué es? Un sujeto es el polo de una relación. Y esa relación es sujeto-objeto. Alguien piensa algo. Y le podríamos decir, alguien piensa algo en tanto que algo. Es decir, alguien realiza juicios sobre las cosas. Pero si yo no tengo experiencia, y es lo que nos ha dicho Kant, si yo no tengo experiencia de las cosas, yo no tengo sensibilidad con la cual me lleguen datos, pues, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Yo tengo ahí mis ideas, tengo mis conceptos, pero yo hablo de gatos y de perros y hablo incluso más adelante, hablo también del derecho y hablo también de la responsabilidad y hablo del criminal y del castigo y de las penas y de la propiedad privada. Todo eso son contenidos. Es Gehalt, ¿no? Es contenido. Mientras que los conceptos son forma. Kant, pese a todo, es un ilemorfista. Es decir, está la materia de la experiencia y está la forma que le pone el entendimiento. Entonces la forma se le impone a la materia, pero se le impone desde fuera. Y lo que quiere Fichte es mostrar una unidad originaria en la cual forma y contenido no estén separados, sujeto y objeto no estén separados, sujeto y predicado no estén separados. Entonces, ya vimos que en esta formulación tenemos una relación. Toda la filosofía fichteana y todo el idealismo alemán es una filosofía de la relación. Una filosofía de la relación de un sujeto con un objeto, que tiene que revelarse en última instancia como una relación del sujeto con el propio sujeto, consigo mismo, para que no haya nada ajeno a él y nada extraño lo domine. Entonces la objeción es, si nosotros le quitamos la cosa en sí, parece que entonces volvemos a quedar atrapados en el mundo del racionalismo, en el mundo donde no juzgamos nada, sino que estamos haciendo más bien puras proposiciones tautológicas, ¿sí? Si yo no tengo algo otro, ¿sí? Entonces no hay conciencia, porque la conciencia es relación sujeto-objeto. Y si el objeto es la cosa en sí, entonces nos quedamos con un solo término y entonces no hay relación y entonces no hay nada. Entonces, ¿cómo pretende resolver Fichte este problema? ¿O cuál más bien, cuál es el problema que Kant no pudo resolver y que Fichte pretende hacerlo? Es que necesitamos, por un lado, unidad y por el otro lado, diferencia. Necesitamos la unidad del yo, es decir, la identidad, yo soy yo, y por el otro lado necesitamos la diferencia, sujeto y objeto. Entonces, ¿cómo le hacemos para conservar la igualdad, donde en los dos lados de la ecuación tengo lo mismo, yo, y otra ecuación en la que tengo un sujeto y un objeto que son diferentes? Entonces, ¿cómo combino la igualdad con la diferencia, la inmanencia con la trascendencia? Pues la solución fichteana, y este es el famoso germen
o primer principio de toda la doctrina de la ciencia, que se irá desarrollando a lo largo de los parágrafos, pero que está desde el primero, que es el cual en lo que nos estamos concentrando, es, pues el yo tiene que jugar los dos papeles. Tiene que haber un yo sujeto y tiene que haber un yo objeto. Tiene que haber un yo activo y tiene que haber un yo pasivo. Tiene que haber un yo actividad y tiene que haber un yo producto. Y entonces mantenemos la igualdad. Si yo estoy determinado, entonces puedo ser real. Porque todo lo real está determinado. Algo aparece en tanto que algo aparece con predicados. Es una síntesis. Pero si yo estoy determinado por algo que no es nada sino yo mismo, entonces al mismo tiempo, aunque estoy determinado, en realidad no estoy determinado por nada extraño. Y por lo tanto se cumple lo que pide Kant, que es que el sujeto sea autodeterminación. Entonces, ¿cómo procede? Porque lo tiene que probar, ¿sí? Fichte no puede simplemente comenzar de golpe con esto, porque entonces sería un dogmático, absolutamente incompatible con el criticismo kantiano. Entonces él nos tiene que demostrar, tiene que hacer algo, realizar una forma muy particular de deducción. Recuerdan que en Kant la deducción de las categorías lo que intenta mostrar es cómo es posible a priori que nosotros apliquemos nuestros conceptos a la experiencia. Es decir, cómo funciona la subjetividad como instancia trascendental que le impone al mundo sus categorías. Bueno, lo que nos quiere mostrar Fichte es, antes de que nosotros queramos imponerle al mundo esas categorías, es qué es lo que está de base y qué es lo que tiene que estar supuesto para que nosotros podamos juzgar sobre cualquier cosa. Entonces, les decía, en tanto Lehre, en tanto Darstellung o presentación, la Wissenschaftslehre nos tiene que mostrar cómo llegar a lo trascendental. No basta, que no nos puede pedir, ¿sí? Que por una extraña intuición nosotros digamos que somos sujetos trascendentales. Nos tiene que decir, miren, tomen algo en la experiencia y analícenlo y vean cómo, si nosotros no supusiéramos esto, entonces no podría ser posible nada. El conocimiento, la ciencia, pero ni siquiera la experiencia, ¿sí? Entonces nos dice Fichte, vamos a tomar algo que nos aparece todo el tiempo, y vamos a ver su ley indubitable. Entonces, o cuál es la única ley indubitable con la que opera en el mundo. ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Qué es lo principal que hacemos? Seguimos acá antes, juzgar. Somos seres juzgantes. Juzgamos para conocer las cosas, pero también juzgamos a la hora de hacer reflexión. Juzgamos cuando hablamos sobre la finalidad del universo. Juzgamos cuando apreciamos el arte. Juzgamos cuando operamos prácticamente. ¿Sí? Todo el tiempo juzgamos. Somos seres juzgantes. ¿Sí? ¿Qué significa juzgar? Bueno, pues unir un sujeto y un objeto, es decir algo de algo. En otras palabras, mostrar cómo algo nos parece en tanto que algo. ¿Sí? Bueno, todo el tiempo juzgamos. Pero todo eso es dudoso. No el hecho de juzgar, sino que sea verdadero. ¿Por qué? Porque si mis juicios son empíricos, si yo digo, pues miren, los gatos maullan, uno me puede decir, sí, todos los gatos maullan, porque si hay uno que no maulle, se falsea y entonces no es universal. No es absolutamente universal. Y recuerden que una ley universal tiene que cumplirse en absolutamente todos los casos. Es para toda X se cumple que X tiene la propiedad. Para todo, ¿no? No hay algunos casos, no. Para todos absolutamente. Y eso es lo que la hace universal. Entonces, eso no puedo tener juicios universales empíricos. Ni tampoco puedo tener juicios necesarios, porque es contingente que el gato no pertenece a la esencia del gato el maullar. Entonces, ¿dónde puedo encontrar cosas necesarias? Solamente en la razón, solamente en la lógica. El problema es que en la lógica ya me salí del mundo y entonces ya no tengo el contenido. Ese es el problema. Donde tengo necesidad, no tengo experiencia. Donde tengo experiencia, no tengo necesidad. Y sin embargo, Kant nos ha hablado
de que sí hay casos en donde tengo experiencia y necesidad, que es en la matemática. Entonces, dice, vamos a quedarnos en una ley indubitable de naturaleza lógica porque de ella no podemos dudar. Y vamos a ver a dónde nos conduce. Por ahora no hemos dicho que sea real. Simplemente vamos a decir, vamos a tomar una ley que está a la base de todas las predicaciones. Cuando yo digo que algo es algo, eso es contingente. Pero cuando yo digo que algo es ello mismo, cuando yo digo A es igual a A, de eso sí estoy seguro. Porque eso es una tautología. ¿Sí? Yo puedo decir la mesa es la mesa y el celular es celular y Dios es Dios. Y no importa si Dios existe, no importa si hay celular. Lo único que estoy diciendo es que toda cosa es igual a sí misma. Y eso es verdadero. Y es verdadero a priori. Y todo eso lo puedo expresar formalmente como A es igual a A. Y esa es la ley fundamental de la lógica, que es el principio de identidad. Recuerden que están en Aristóteles, bueno, en la sistematización de Aristóteles, 3 famosos principios que constituyen la lógica clásica, que es el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercer excluido. Aquí Fichte no se va a preocupar de los últimos dos, va a tomar el primero, que es el más sencillo de todos y el más autoevidente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando digo que A es igual a A? Hay una palabra muy alemana que se dice que es setzen, ¿no? Que dice A wird gesetzt. Gesetzt, perdón. A es puesta. ¿Qué significa poner? Bueno, en latín decimos ponere para afirmar. Si se acuerdan ahí del modus ponens, P implica Q. Luego, afirmo P o pongo P y entonces obtengo Q. Ese poner P significa afirmar P. ¿Sí? Bueno, pues en A igual a, lo que estoy diciendo es A. Estoy afirmando A y estoy afirmando que A es igual a A. Ahora, ¿por qué esto todavía no es un contenido? Acuérdense que la lógica hace abstracción del contenido. La lógica nos da leyes necesarias y nos puede, dicho en términos más contemporáneos, lo que nos permite es transformar las proposiciones entre sí, preservando la verdad, de tal que podamos hacer razonamientos legítimos, y también Kant está preocupado sobre todo por la legitimidad de nuestros juicios, pero eso es solamente la forma. Entonces yo puedo decir que A es igual a A, y eso es verdadero, pero no puedo decir si existe A. Solamente digo, en caso de que haya A es igual a sí misma. Pero no puedo decir si hay A. Entonces, Fichte nos ha dicho algo que nosotros usamos cuando juzgamos el mundo empírico, y es una ley de conexión, es una ley formal, ¿sí? Pero para no juntar un sujeto y un predicado, cuya relación podría ser empírica, entonces recurrimos solamente a una relación lógica. Entonces aquí les puse unos dibujitos para que se entendiera. Ahora, mucha atención en esto. Para Fichte, el es de A es A es equivalente o resulta equivalente al símbolo de la igualdad matemática. A es igual a A. Entonces fíjense cómo está pasando de la igualdad matemática y de la ley de la identidad matemática en A es igual a la predicación, donde decimos que A es A. Ahora, esto es problemático y ya veremos, bueno, por qué, pero, o quizá no, pero simplemente piensen que en el caso de la igualdad matemática yo puedo cambiar los términos y no pasa nada, pero yo no puedo voltear los términos. Fichte propondrá que sí, en la predicación, pues yo puedo decir el gato es azul, pero no puedo decir el azul es gato. No puedo voltear las proporciones, no hay esta simetría, ¿no? El sujeto no está en la misma situación que el objeto, como en el caso de la igualdad matemática. Pero bueno, veamos estos dibujitos. Lo que está haciendo, lo que nos está considerando aquí, lo que está poniendo en consideración Fichte es el gran problema eterno desde Descartes y mucho antes entre el alma y el cuerpo, el sujeto y el objeto, lo sensible y lo inteligible, etc. Entonces, en términos de diagramas de Venn, que ustedes conocieron en la prepa, el dualismo lo que supone es que hay dos ámbitos, por ejemplo la mente y el cuerpo, y que estos no producen intersección, ¿sí? A y B están rellenados de gris, pero ese punto central donde habría una intersección y compartirían algo está vacío. Ese es el dualismo sin comunicación.
Después está un subjetivismo idealista en el cual, bueno, sí, también dice que hay A y B o A y no A, esa línea encima de A significa no A, pero no le interesa qué es no A, simplemente este es más bien como el empirismo, ¿no? En el cual el sujeto está inmerso dentro de un mundo que no puede abarcar y él sabe cuáles son sus confines, pero no sabe cuáles son los confines del otro mundo, simplemente es no yo, no sujeto. ¿Sí? En el caso del tercer diagrama, podríamos hablar en cierto sentido de una síntesis kantiana, en la cual A y B, o el sujeto y el objeto, producen una síntesis, una intersección, y que esa intersección es lo que llamamos nosotros experiencia, ¿no? La intersección o la síntesis entre lo sensible y lo inteligible, entre el sujeto y el objeto. Pero lo que está haciendo Fichte no es ninguna de estas tres. No está proponiendo que hay dos ámbitos completamente separados, no está proponiendo que hay un ámbito delimitado y un universo insondable, ni tampoco está proponiendo que somos una síntesis o que la experiencia es una síntesis de dos ámbitos originalmente independientes, pero que tienen una intersección local. Lo que él dice es que no hay más que yo, solamente yo. Y el yo ocupa o juega los dos lugares, de sujeto y de objeto, de práctica y de producción, o de lo producido, del producir y de lo producido. Y esto es lo difícil de concebir, lo difícil de pensar, pero que una vez que se comprende, todo lo demás se explica casi de suyo. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué quedamos? La filosofía kantiana nos ha dicho que somos nosotros como sujetos los que le ponemos nuestras reglas al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo está para mí solamente en tanto representado, ¿no? Vorgestellt. Pero Kant nos dice que, aunque esté solamente como representación, para mí, de todos modos hay un elemento externo que es el que me afecta corporalmente y lo que me proporciona datos en la sensibilidad. Pero lo que Fichte está diciendo no es eso. No es que no haya nada fuera de la subjetividad, es que todo lo que sucede en general sucede para nosotros. Y en tanto sucede para nosotros, sucede de acuerdo a nuestras propias reglas, a las reglas de nuestro entendimiento. Y la regla de nuestro entendimiento es que las representaciones se enlazan entre sí por medio de juicios, y esos juicios se expresan con la forma S es P a partir de la predicación. Pero esa forma de la predicación, S es P, supone que haya un sujeto. Entonces, si la palabra clave del kantismo es síntesis, síntesis de sensibilidad y entendimiento, Fichte se preguntará por esa síntesis, ¿dónde tiene lugar? Y lo que dirá es que esa síntesis no puede estar entre el afuera y el adentro, sino que tiene que estar solamente en nosotros. Entonces, no solamente el vínculo que une la predicación o el juicio o el conocimiento, la experiencia sobre las cosas, la experiencia plus juicios, o sea, la experiencia ya interpretada y juzgada por nosotros, esa experiencia supone un yo. Entonces, el yo constituye ese espacio primero y absoluto donde aparecen las cosas. Pero número dos, es el sitio donde ocurre la síntesis. Pero la síntesis no es una síntesis empírica, sino una síntesis trascendental. O sea, cuando yo uno un sujeto y un predicado, lo que está supuesto es que hay un yo sujeto y hay un yo predicado. Hay un yo que está realizando la actividad de afirmar algo y hay algo que aparece en el yo pasivamente, que es lo que se dice, que es lo determinado. Otra vez, cada vez que yo hablo de algo, lo determino. Pero en tanto sujeto resulta que hay alguien que determina y hay algo determinado. Parece que Kant nos decía que aquel que determina es el sujeto y lo determinado es el objeto como una cosa trascendente, una cosa en sí. Lo que hace Fichte es meter esa cosa
y decir, eso otro no es otro del sujeto, no es algo diferente del sujeto, sino es el sujeto frente a sí mismo, de tal manera que él es el otro de sí. Ahora vean por qué, no es que no entendieran a Fichte, es que el asunto puede resultar un poco enredado, pero les digo, no lo es tanto, piensen en un espejo. Si yo me veo en el espejo, yo soy el que está viendo y la imagen es lo visto. Pero, en realidad, parece que puede ser visto también del otro lado. Yo puedo decir que la imagen me está viendo a mí. Entonces, esta metáfora, porque no es más que eso, una metáfora del espejo, lo que nos diría es que hay el que ve y lo visto, pero el que ve y lo visto son lo mismo, uno es el reflejo del otro. Entonces, de una forma, en el juicio lo que está sucediendo es eso. Yo juzgo sobre las cosas, pero al juzgar sobre las cosas, en realidad estoy juzgando sobre las cosas que aparecen en mí. Eso quiere decir que no estoy juzgando más que sobre mi propia actividad. Entonces, el yo activo está juzgando sobre el yo pasivo, que se aparece como cosas. Y esto lo que nos lleva es a pensar, a ver, en el juicio lo que tengo es una cópula. A es B o S es P. Lo que dice Fichte es que ese es lo que vincula, que llama una X, la produce la subjetividad. Es la diferencia y la identidad en una gran identidad de la subjetividad misma. Entonces, este enlace de la cópula, el es, que lo llama X, dice, ya no es una cosa en sí, que es desconocida, que está fuera de nosotros, sino es la conexión entre sujeto y objeto y entre sujeto y predicado. Pero esa conexión, y pongan atención, la hacemos nosotros. El que conecta algo con algo es el yo. Pero lo único que está haciendo el yo es conectarse consigo mismo. Es decir, actuar sobre sus actos, pensar sobre sus pensamientos, decidir sobre sus decisiones. Y entonces él se vuelve lo activo y lo pasivo, el sujeto y el objeto. Tras palabras, nosotros no estamos dirigidos a las cosas, sino estamos dirigidos a nosotros mismos. Pero estar dirigidos a nosotros mismos no significa que nos veamos en el espejo y ahí se acabó todo, sino que nosotros nos vamos produciendo a volver sobre nosotros mismos. Piensen que cuando ustedes tienen una experiencia, bueno, ustedes ven algo y se quedan con una impresión de un estado de cosas, por ejemplo, o las propiedades de algún objeto. Pero después, al día siguiente, pueden volver a ver el objeto y quizá el objeto cambió. Entonces, ustedes podrían hacer simplemente una corrección de los datos de la experiencia y decir, ayer me equivoqué y hoy tengo razón. Pero va a llegar un punto en el que van a decir, ¿y cómo estoy seguro o segura de que tengo más razón hoy de lo que tuve ayer? En ese momento ya no reflexiono sobre la cosa, sino reflexiono sobre mí mismo y digo, ¿cómo me relaciono yo con la cosa? ¿Cuál fue mi método ahora y cuál fue mi método ayer? Y entonces ya no reflexiono sobre las cosas, sino reflexiono sobre mi reflexión sobre las cosas. Y en ese sentido, ya no estoy entregado a las cosas, sino entregado a mí como sujeto y como yo conozco las cosas en ese tribunal, en ese tribunal último que es mi subjetividad. Y entonces no hay más que yo. Todo es yo. El yo es el alfa y omega de la filosofía. Y también el alfa y omega de la filosofía es la libertad, porque el yo es lo incondicionado, es decir, el sujeto, y también es lo condicionado, el objeto. Él se condiciona a sí mismo, él se da su contenido, pero al darse su contenido, como se lo da él mismo, entonces al determinarse, bestimmt, al ser determinado, permanece libre, unbedingt. Entonces, el yo aparece como un yo juzgante, pero el fundamento trascendental del juicio, que nosotros vimos A es igual a
está en el yo. Yo es igual a yo. Entonces vean cómo fuimos. Comenzamos con la predicación de las cosas. Y dijimos, un juicio cualquiera, la vaca es negra, ¿sí? Luego hacemos abstracción y decimos, la vaca puede ser S, es, funciona como la cópula, y negro puede ser P. Entonces S es P. Ahora, cuando digo S es P, estoy juntando dos cosas heterogéneas, ¿no? Una S y una P, y no estoy seguro de esa conexión. Entonces me voy a una conexión que sí sé que es segura. S es S, o A es A. Y entonces aquí tengo una conexión puramente formal. Es necesaria, pero es tautológica y es formal. Pero ¿quién está pensando este A igual a A? Ese A igual a A efectivamente no tiene ningún contenido. Pero si ese A igual a A lo quiero explicar, digo, es que este igual lo está poniendo alguien. Esta igualdad la está pensando alguien. Entonces esto es puesto en el sujeto. El sujeto es el que piensa la conexión. ¿Sí? Entonces parece que ya resolvimos el problema, pero no, porque el sujeto sigue siendo un solo lado de la ecuación. Porque ahora se trata de pensar no el A igual a A, sino el yo igual a yo. Y dice, fíjate, esto es tautológico, esto es vacío, y ahí es donde dice, no, ya no. Porque en el A igual a A tenemos una A que puede ser cualquier cosa, pero no sabemos si existe. En cambio, en el yo, sí sabemos que el yo existe. ¿Por qué? Porque el yo se da a sí mismo. ¿Qué es esto del yo se da a sí mismo? Yo tengo que suponer que para juzgar, mi inteligencia está referida a sí mismo. Cuando pienso algo, no solamente pienso, sino que me doy cuenta de que pienso. Ese darme cuenta de que pienso, ese darme cuenta, como dice Kant, de que yo soy el que le pone sus condiciones al mundo, significa que ese yo se da cuenta de sí. El yo se da cuenta de sus acciones. Y el yo se da cuenta de que es él el que está configurando y comprendiendo el mundo. No es más que eso. ¿Cómo llega el yo, esta abstracción que hay en todos nosotros, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en él, en ella, en cada uno de nosotros? ¿Cómo existe esta figura trascendental que es el yo, que está pensando todo el tiempo? Y que todo lo que yo veo, todo lo que yo percibo, todo lo que yo pienso, todas las aprehensiones objetivas son el resultado de mi actividad. Y entonces, lo que está de fondo en el yo es igual a yo es esa actividad de fondo del yo. Esa actividad por la cual produce el mundo de las representaciones con el cual, o por medio de las cuales decimos que conocemos el mundo, y por el otro lado, permanece siempre libre al estarse determinando, porque en última instancia no es más que un yo pensándose a sí mismo. Eso es. ¿Cuándo digo que algo existe? Cuando es para mí. No importa si es pensado, no importa si es percibido, no importa si es imaginado, en tanto contenido de mi conciencia, para mí tiene una existencia. Yo lo estoy afirmando, yo lo estoy poniendo. Poner es afirmar. Setzen. Ponere. La pregunta es, ¿en yo es igual a yo? ¿Hay algo existente o es una mera tesis abstracta? Es una mera tautología. Pues si las cosas son, en la medida en que yo las pongo, o sea, que yo las represento y las afirmo, si yo pudiera presentarme ante mí mismo, si el yo pudiera comparecer frente a sí, entonces se tocaría y entonces sería real para él mismo. El yo se vuelve real, se vuelve existente cuando es afirmado por el propio yo, cuando es puesto en juego. Y cuando yo digo, yo soy el que estaba pensando, yo soy el que hizo ese juicio, yo soy el que en última instancia está determinando el mundo, yo soy libre para hacerlo y por lo tanto soy absolutamente responsable de lo que yo haga y el destino está en mis manos. Por eso es una filosofía de la libertad y por eso es una filosofía titánica, porque no acepta ninguna exterioridad a ese yo, nada que le imponga su yugo y que le haga doblegarse frente a sí. Entonces,
Cuando yo digo que el yo se pone, lo que estoy diciendo es que gana existencia. Y entonces yo soy para mí y el yo es. Si recuerdan las meditaciones cartesianas, una vez que todo se ha puesto en duda, nos pregunta Descartes cuál es el último principio sobre el cual debe asentarse la ciencia y la certeza apodíctica sobre la representación o sobre el hallazgo de que pienso y por lo tanto existo. Eso es lo que está haciendo Fichte, dándole una fundamentación filosófica y especulativa de una altura sin parangón a la tesis cartesiana. Porque lo que se le ha dicho a Descartes es, bueno, el hecho de que yo me encuentre a mí mismo pensando no significa que sea una sustancia pensante. No significa que sea una sustancia en absoluto y no queda para nada claro cómo existo. Pero sí queda claro que si hay alguien que duda, es que hay alguien. Por lo tanto, el ser está probado. Con el hecho de que yo dude, ese acto de dudar es un acto de pensamiento y ese acto de pensamiento supone un ser. Entonces podríamos, antes del pienso, la frase estricta en Descartes sería dudo, por lo tanto existo. La prueba de que existo es el hecho de que estoy dudando. Y ese es el verdadero centro de la modernidad y es el verdadero centro de la perspectiva cartesiana. Lo que está tratando ahora de hacer Fichte es ganar la existencia del yo por medio de un acceso del yo al yo, es decir, por la autoconciencia. No inferir el yo, sino demostrar ese yo por medio, más bien, mostrar cómo es que el yo comparece frente a sí mismo como autoconciencia, que es la autoconciencia cartesiana. ¿Sí? Solo que, y esta es la segunda diferencia respecto a Descartes, si recuerdan también en las meditaciones metafísicas, la única forma en la que yo puedo dar un paso en el conocimiento del mundo, una vez que me he encontrado en el momento de la desesperación absoluta, que es la duda, Descartes necesita a Dios. Descartes necesita a Dios para probar, primero necesita probar su existencia por medio de la idea de la infinitud en mí, y luego necesita probar que Dios es bueno y que Dios es perfecto y que Dios no me puede engañar y por lo tanto que yo puedo conocer el mundo. Fichte no va a necesitar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay trascendencia, solo existe la absoluta inmanencia del ego, del yo. Entonces ese yo no va a ir a buscar las cosas afuera de él, ni tampoco va a ir a buscar la confianza en Dios, sino va a fundar, ahora sí, va a consumar la modernidad como confianza en sí mismo, confianza en el propio yo, pero no en el yo empírico, no en la conciencia empírica, esa que nosotros vamos caminando por la vida, sino en la conciencia trascendental que está supuesta en nuestra vida cotidiana y a la cual tenemos que ascender por medio de la Wissenschaftslehre, por medio de esta doctrina, que es la exposición de los pasos por medio de los cuales podemos fundamentar trascendentalmente la experiencia en general. ¿Cómo? Con este yo. ¿De qué manera? Como un yo que es igual a sí mismo. ¿Y qué significa ese igual a sí mismo? Que él opera como sujeto y como objeto, y que lo que nosotros creemos que es la experiencia del mundo no somos más que nosotros mismos relacionándonos con nosotros mismos. Es decir, nosotros y nuestras representaciones y nada más. Entonces dice, ¿qué es la primera A? Bueno, en la lógica puede ser cualquier cosa, pero en el caso de Fichte, cuando ya pasamos al yo, el yo es actividad, el yo es afirmativo, y al intuirse a sí mismo, ya llegamos a la cuestión de la intuición intelectual, entonces es Tat Handlung. Ahora explico qué es eso. Pero en cuanto a acto es Handlung, que significa acción, y la segunda A, o sea, tenemos A, esa primera A es actividad, actividad pura, subjetividad, forma. Luego tenemos igual y luego tenemos la segunda, y esa segunda A es el hecho, el predicado, el ser, la determinación, la cosa, el objeto, y por tanto producto, tat. Entonces, el sujeto es puesto en relación con el predicado,
identidad, o sea, es decir, igual a, ese es el predicado, ser igual a. Pero entonces lo que tengo es de un lado Handlung y de otro lado Tat. Es decir, de un lado tengo actividad, acción, acto, y por el otro lado tengo Tat, producto, hecho. Y si las junto, tengo Tat, Handlung. Y la Tat Handlung es ese primer principio. ¿Cómo traducimos Tat Handlung? Bueno, se le ha traducido como proceso, se le ha traducido como génesis, pero en realidad es, podríamos decirlo, es como, es muy es traicionar el alemán porque no se puede hacer de otra manera, pero es decir, como acción producente, ¿no? O actividad y producto, algo así. Y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces ahí está. El principio de identidad lógica, A es igual a A, se funda, tiene por base, tiene detrás a la relación trascendental yo igual a yo. Pero mientras que A igual a A es vacía, es una mera forma, en el caso del yo es forma y contenido. Primero retiene la forma de la identidad, A es igual a A, pero por el otro lado es contenido porque la A no es nada, no es nadie, pero el yo sí que es algo. El yo es aquel para el cual existen las cosas. Entonces, si el yo es para el yo, entonces ipso facto él adquiere ser. Y al adquirir ser, adquiere contenido. Y al adquirir contenido, entonces deja de ser una fórmula a yo igual a yo, deja de ser una fórmula tautológica y se vuelve una frase de contenido. Entonces, queda superada la abstracción de la lógica cuando tomamos esa forma y con ella interpretamos al yo. Entonces, el primer principio es el principio de identidad del yo, que es sujeto, o sea, actividad, producción, acto, y objeto, lo producido, el mundo de las cosas sabidas. Pero las cosas sabidas no son sino el producto de la actividad del yo. Entonces tenemos yo, el yo jugando consigo, el yo produciéndose a sí mismo. Y es así como se forma esta palabra Tat, Handlung. Una breve nota sobre el alemán. En alemán existen dos palabras que emparentadas, pues, que nos pueden dar un poco de luz sobre esta palabreja alemana, Tat, Handlung. Existen Tat Handlung y existe la palabra Tatsache. Tat Handlung no es para nada una palabra común. Está en el diccionario de los hermanos Grimm, pero no es una palabra para nada común. Y Tatsache sí, es una palabra de todos los días. Y no solamente en la época de Fichte, es una palabra que actualmente se usa mucho. Pero considerar la palabra Tatsache nos permite entender la palabra Tathandlung. Tatsache tiene el componente Tat, que es hecho, producto, pero también acción o actividad. Am Anfang war die Tat, lo que dice Goethe en el Fausto, en el principio era la acción. Dice, pero Tat, Sage significa los hechos de las cosas. Sage es cosa, son las cosas. Entonces son las cosas, los hechos objetivos, es el factum. Cuando uno se refiere a un estado de cosas, es ist Tatsache das, es un hecho que, o tatsächlich es la forma de decir de hecho, ¿sí? Así como, así son las cosas, este es un estado de cosas. Es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Todo aquello que no se puede poner en duda. Por eso la idea de factum, ¿no? Por ahí en el diccionario de los hermanos Grimm viene una cita de Goethe que es transformar las palabras en hechos. O también podríamos decir, queremos hechos, no palabras. ¿Ah? Pero quizá estoy un poco enturbiando el agua. Vamos a dejarlo así, con que Tatsache es las cuestiones de hecho, ¿no? El factum. Tat, Handlung, tiene también el componente Tat, actividad, pero en vez de Sage, Handlung, que es actividad, acción. Incluso en cierto sentido podría venir de manipular, ¿no? De Hand. Pero la Tat Handlung no se refiere a los hechos objetivos,
sino la Tathandlung se refiere a los hechos que realizamos, como los hechos de los apóstoles, las acciones, las obras. Oh, yo habría puesto aquí, por sus actos los conoceréis. Esa es la Tathandlung. Esos son los actos que le interesan a Fichte. No los hechos, no las cosas, los estados de cosas, sino las acciones humanas que producen objetividades. Y los hechos de los apóstoles son objetividades, son cosas que ellos hicieron, pero por otro lado no remiten a una existencia empírica, ni tampoco a estados de cosas, sino remiten a acciones de sujetos. Dice aquí una actividad, bueno, está escrito con H porque antiguamente se escribía con H, Tätigkeit, actualmente no, ni Tätigkeit ni Tathandlung, pero la Tathandlung, o sea, la acción, la actividad, las obras, el obrar, dice, es una actividad, es una Tätigkeit que no supone ningún objeto. Si ustedes piensan en los hechos de los apóstoles, no es que hayan hecho mesas de madera ni que hayan trabajado la naturaleza, son acciones humanas que configuran las relaciones humanas. Es la acción considerada como hecho sin mediación de las cosas. Muy bien. Entonces aquí tenemos los niveles de los que habíamos hablado. Primero, una proposición empírica, la casa es azul. Luego, su formalización lógica. S es P. Luego, el reconocimiento de que lo importante aquí es el nexo que liga una cosa con otra. Pero luego es, ¿dónde existe esa X? En el yo. Pero ese yo se desdobla en las mismas figuras que tenemos en S y en P. Es un yo sujeto y un yo predicado. Pero eso también lo podemos entender con la frase yo soy yo, que es la frase de la identidad. Perdón, que es la formulación de la identidad del yo. Y esa está por encima de cualquier determinación empírica. Es la base de toda experiencia. Y aquí leamos una cita de la Wissenschaftslehre. Dice, el yo se pone a sí mismo y es. Es decir, se afirma a sí mismo, es algo para él. Y al ser algo para él, ya es, ya tiene ser. Y pone su ser, es decir, lo afirma, lo pone frente a sí, en virtud de su puro ser. Es decir, no necesita ir más allá, solamente por existir, o el modo de existencia de un sujeto es desdoblarse y relacionarse consigo mismo. Si no hay una relación de autoconciencia, un volver así, no hay subjetividad y no hay conciencia, en absoluto. Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción. O sea, lo que mueve y lo movido es causa sui. Y también entenderán por qué lo acusan de ateísmo, porque la causa sui solamente estaba concedida a Dios, pero ahora está concedida a la subjetividad humana, ser causa de sí misma. Es lo activo y lo producido por la actividad. Acción y hecho, es decir, Handlung y Handlung, son una sola y misma cosa, es decir, principio de identidad. Y por esto, yo soy, la existencia, es la expresión de una actividad de hecho, Handlung. Al decir yo soy, necesariamente me estoy afirmando. Y al estarme afirmando, me estoy poniendo. Y al estarme poniendo, estoy siendo algo para mí. Y al ser algo para mí, gano existencia. Y entonces reconcilio lo que siempre he intentado reconciliar la filosofía idealista, que es ser y pensar. Como lo proponía Parménides, pero de una forma completamente nueva. Otras dos citas solamente para que nos familiaricemos con la forma de exponer de Fichte y la forma de exponer del idealismo alemán. Dice, el yo se presenta ante sí mismo, es decir, comparece, y se percata de sí mismo en la forma de la representación, y solo entonces llega a ser algo. Solamente cuando el yo es algo para sí mismo, cuando está volviendo sobre sí, entonces obtiene existencia. ¿Sí? Entonces llega a ser algo, llega a ser un objeto, pero un objeto de sí. Bajo esta forma, la conciencia recibe un sustrato que es. Es decir, ya no estamos en la mera abstracción, ya no estamos en un sujeto formal, estamos con un sujeto existente. Es un sujeto de la existencia, aunque carece de conciencia real e incluso es concebido como un cuerpo. Luego, dice, uno piensa un estado semejante y pregunta, ¿qué era antes del yo? Piensen que estas son las preguntas que se hacían los teólogos. Es decir, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿Qué hacía el Dios antes de crear el tiempo?
¿Y dónde estaba Dios antes de crear el espacio? Dice, bueno, ¿qué era antes el yo? Es decir, ¿cuál es el sustrato de la conciencia? ¿Dónde viene a surgir la conciencia en la naturaleza? No. Dice, inadvertidamente uno piensa, además, el sujeto absoluto como intuyendo ese sustrato. Es decir, si yo me pregunto, ¿de dónde viene el yo? Podemos decir, de la naturaleza, ¿no? Pero, en ese momento en el que pienso en la naturaleza, no puedo yo dejar, no puedo salirme de mi subjetividad. Esa naturaleza la estoy representando en mí. Entonces la diferencia sujeto-naturaleza es una diferencia puramente pensada y está en mí, ¿sí? Entonces realmente nunca salgo de mí porque siempre soy ese sujeto existente. Y no es solamente que no pueda salir del pensamiento, más bien no puedo salir de mi existencia. No puedo salir de mi ser y no puedo salir del modo de mi ser. Tal que uno se contradice a sí mismo cuando pretende hablar de lo que está antes del yo o fuera del yo. Nada puede uno pensar sin pensar además en su yo. Es decir, no puedo pensar lo que está antes del yo porque si lo pienso ya estoy suponiendo el yo y ya estoy usando mi yo. ¿Sí? Como consciente de sí mismo, jamás puede uno hacer abstracción su propia autoconciencia. Muy bien, vamos a concluir con una observación que hace uno de los especialistas en Fichte, Osvaldo Market, sobre Fichte, ¿no? En un texto, en un libro que se llama Los inicios del idealismo alemán, que es una compilación. Les pondré aquí abajo la referencia. En el Éxodo 3:14 nos encontramos con la frase, que es la parte de la zarza ardiente, cuando Dios se le presenta a Moisés. Perdón, sí, a Moisés. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés le está preguntando a Dios por su nombre y le está preguntando también por su ser. ¿Quién eres? Porque el acceso al nombre es el acceso al ser. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjense que lo que está haciendo Fichte es darle una interpretación filosófica especulativa a esta frase. Dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahora le digo algunas cuestiones sobre el hebreo. Pero cuando dice yo soy el que soy, y después le dice yo soy, me envió a vosotros, lo que está diciendo es yo soy el existente por excelencia. Pero mi existencia no puede ser descrita por ningún predicado, excepto la aparente tautología de la identidad, de yo soy el que soy. Fíjense nada más. Este es el tipo de preguntas que se está haciendo también la teología. Por ejemplo, el absoluto de Dios. ¿Cuáles en el absoluto tienen que estar unificados concepto y existencia, ser y pensar? Pero fíjense cómo Fichte está uniendo ser y pensar en el sujeto, no en Dios. Eso se podía hacer teológicamente todavía incluso en Spinoza, otro acusado de ateísmo, por cierto, ¿no? Pero una de las preguntas, más bien, uno de los grandes temas de la teología, desde luego, es la prueba de la existencia de Dios. Y la prueba de la existencia de Dios, el Beweis des Dasein Gottes, es cómo llegar por medio de conceptos, o cómo llegar desde la lógica hasta la existencia. Lo que está haciendo Fichte es ofrecernos un elemento de la prueba ontológica, pero ya no desde la criatura, porque la criatura no puede nunca acceder a Dios, sino identificando la inteligencia de la criatura, es decir, el yo, con Dios. No por nada lo acusan de ateísmo, porque hasta ahora el único que puede reunir en sí esencia y existencia es Dios. Es el único que es causa sui, que es esta caracterización que da de la sustancia Spinoza en la ética,
en la primera parte, en las primeras líneas. Causa sui. Lo que está diciendo Fichte es que el sujeto, el yo, es causa sui, que no hay nada absolutamente fuera de él. Eso es Dios, ¿no? Desde luego. Eso es la estructura del pensamiento teológico en torno a la existencia de Dios y la unión de la esencia y la existencia, pero ahora en el sujeto. Otras traducciones, algunas traducciones que se han dado de esta frase de Eheye Asher Eheye, es, bueno, yo soy yo, yo soy el que es, yo soy el que seré, pero esto, a ver, en el hebreo, esto es importante decirlo, el Eheye es la primera persona de Hayá, es el infinitivo del verbo ser, solo que ese infinitivo del ser no está en ningún tiempo. Es decir, podemos traducirlo como yo fui el que fui, yo soy el que soy y yo seré el que seré. Esta ambigüedad del hebreo lo que nos permite es leer la frase todavía con una potencia nueva. Si yo soy el que soy, yo fui el que fui, soy el que seré, quiere decir que es identidad absoluta. Es identidad absoluta en todas las metamorfosis de la criatura. Dios permanece siempre idéntico a sí mismo. Pero también podríamos combinar. Yo fui el que soy, yo soy el que seré, yo seré el que fui. Y eso nos da el entrelazo de los tiempos. Entonces podría decirse que lo que le responde Dios a Moisés es yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo fui el que fui. Otras traducciones les decía que se han ofrecido es soy porque soy, yo soy lo que soy, yo creo lo que creo, una particularidad del hebreo, o soy el existente por excelencia. Pero no en este sentido que denuncia Heidegger de la ontoteología, porque no es que Dios sea una cosa y no es que Él tenga el ser por excelencia siendo una cosa, sino que más bien Él es por el hecho de Él no es como las cosas, sino Él es acto puro de existencia, actus purus. Es pura existencia. Esto, como ven, no solamente no choca, sino parece que es lo que quisiera explicarnos Fichte en estas frases como yo es igual a yo soy yo, que es la frase que es la proposición de la identidad, o yo soy yo, que es la proposición que es la forma de la predicación. Eh, yo soy yo porque me he afirmado o me he puesto a sí mismo, soy absolutamente porque soy, yo soy absolutamente lo que soy, o yo soy absolutamente, es decir, soy absolutamente porque soy, y soy absolutamente lo que soy. Dos afirmaciones que convienen al mismo tiempo en el yo. Con esto terminamos, se puede ver aquí el telón cayendo. Con esto terminamos esta muy apretada exposición del primer principio, la Tathandlung o acción o actividad hecho, que está a la base de todo el sistema fichteano, que es una fundación o fundamentación trascendental de la experiencia o de lo que nosotros vivimos en nuestra vida consciente. Ser consciente es ser consciente de algo, y ser consciente de algo significa que podemos predicar de las cosas. Pero otra vez, el verdadero fundamento de la predicación que hacemos nosotros de las cosas es la predicación que hace el yo sobre sí mismo. Y el estar predicando el yo sobre sí mismo no es más que una forma de decir que el yo está relacionado con sí mismo. No está relacionado con cosas fuera de él, sino está relacionado con las cosas en tanto aparecen en él, en tanto son afirmadas por él y en tanto son ligadas por él. Entonces, el yo no es una instancia simple, sino una instancia desdoblada, es decir, yo es igual a yo, porque al desdoblarse puede ser sujeto y objeto y puede relacionarse consigo mismo, es decir, que es una identidad en la diferencia, o es la identidad de los dos momentos diferentes, que son los modos del yo, que es uno como sujeto y otro como objeto, uno como ser y otro como pensar.
Eso es, en una nuez, el núcleo del pensamiento fichteano, el grano que producirá una explosión en Schelling y en Hegel, que es el que nos ocupará en el curso. Muy bien, pues eso es todo. Muchas